Queridos hermanos en el Señor, muchos tienen una conversión porque alguien les dio un consejo o porque tuvieron un accidente, bueno, por algún suceso grande en su vida. Pero hoy vamos a conocer el testimonio de nuestra hermana Carolina, quien tuvo una conversión por iluminación divina. Vamos a ver de qué se trata esto y cómo es posible que uno por una iluminación divina pueda cambiar de vida y volver los ojos a Jesús. Carolina, cuéntanos primero de dónde eres y qué es lo que nos vas a contar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Carolina, yo vivo en el municipio de Guarne, pues siempre he vivido allá pues prácticamente he pasado toda mi vida desde el municipio de Guarne, y voy a contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que puede también hacer en cada uno de nosotros, pues, si tenemos pues el corazón abierto y dispuesto a que Él obre en nosotros. Claro que sí. Cuéntanos cómo fue ese momento o qué pasó aquel día cuando tú sentiste esa iluminación divina de la que vamos a hablar el día de hoy. Pues en ese momento, o sea, la vida me cambió un giro de 180 grados porque yo nunca pensé, o sea, yo vengo de un mundo donde uno cuando está absorbido totalmente en el mundo uno no escucha, no ve ni entiende, pero cuando uno llega al momento en que uno ya va tanto a lo mismo y como uno buscando saciar esa sed, buscando esa felicidad, pero que el mundo antes lo absorbe más y antes uno lo tira más al vacío y queda uno más vacío, más hueco, entonces eso hace que uno recapacite, uno le aclame a Dios. Entonces yo que hice, aclamarle a Dios y postrarme de rodillas y decir, Señor, sáqueme de este lugar donde estaba, que me diera esa manito, y Él fue el que me sacó, Él fue el que fue mismo y puso todos los medios para que yo me acercara a Él. Bueno, cuéntanos cómo todo eso que pasó antes de usted sentir, o sea, antes de que Dios te sacara de eso que nos estás diciendo. Antes, que usted dice que estaba sumida en algo, que sentía absorbida o que sentía abandonada. Cuéntanos todo eso. Bueno, les voy a empezar comenzando desde mis inicios, desde mi niñez, desde todo. O sea, yo vengo de una familia muy católica, donde le inculcaban pues como los valores, o sea, católica en el sentido de que uno sabía que estaba en pecado, pero no sabía la gravedad, ¿cierto? Sabía que había un respeto, que había temor y muchas cosas, pero que uno generalmente pues uno siempre tiraba para el lado contrario, a pesar de que le dijeran, pero uno no le especificaba, no le explicaba, no había algo como que uno le dijera, un fundamento de la fe donde uno se formara tal y que uno tuviera conciencia. Entonces, en ese tiempo, o sea, yo vengo de una familia, tengo 2 hermanos. Yo soy la niña de la casa, la única mujer, mejor dicho, la consentida en ese momento. ¿Qué pasó? Pues bueno, vengo de una familia muy fuerte, más que todo del lado de mi papá. Del lado de mi papá hubo mucho rechazo de la familia de él. Entonces, él siempre con nosotros fue tosco, fue brusco, fue indiferente, nunca hubo ese amor de papá. Entonces yo fui creciendo como con esa falta de carencias de papá, ¿cierto? Entonces uno va creciendo como con esas cosas, uno se va sumergiendo, todo eso uno lo va viendo, uno lo va absorbiendo desde que uno ya entra en conciencia y uno va a ver todos los sufrimientos. Mi mamá también sufrió mucho, nos tocaba encerrarnos en la finca, vivíamos en una finca. Nos tocaba encerrarnos porque eso es una cosa impresionante, o sea, mi papá ha tomado unas agresividades y unas cosas impresionantes que nosotros, todo eso es cierto, lo va llenando a uno, le va hiriendo el corazón. O sea, que perdona, o sea, que él se emborrachaba y llegaba a la casa. No, nunca fue de vicios. Lo que pasa es que mi papá nunca lo quisieron en la casa, nunca lo quisieron. Entonces, él nunca fue de que me voy entonces a emborrachar por eso, no, sino que él antes generaron traumas psicológicos. Entonces, más que todo fueron traumas psicológicos que generaron en su vida y que en ese momento todavía, aunque ya sanado, ya un poquito ya se ha sentido más diferente a como era. Él sufría ataques de epilepsia. Sí.
Entonces eso fue otra cosa más grave. Cuando mi mamá se casó con mi papá, ella no sabía. Y cuando ella se dio cuenta en el matrimonio que él sufría ataques, para ella fue un golpe muy fuerte. La familia le había ocultado, entonces fueron muchas situaciones. Ellos les tocó sufrir demasiado. Vea, yo creo que para ellos sería como hacer una novela, porque fue de sufrimiento total. Desde que ellos se casaron, la familia les hizo la vida imposible. Hubo rechazo, hubo frialdad, hubo maltrato de la misma familia, o sea, mejor dicho, con ellos se puede hacer una novela prácticamente, y con ella y con el paso de los años, mi mamá ya en este momento se siente cansada, mi papá ya está cansado, entonces, cierto, ya vienen las secuelas de las enfermedades, entonces todo eso fue como generando en su vida. Inclusive, hoy lo voy a sacar a relucir, van a cumplir 50 años de casados. 50 años de casados de lucha, Sí. porque en esos tiempos mi papá dormía en una banca porque no tenía dónde llevarse a mi mamá, dormían prácticamente, ella se iba a dormir en la casa de mi mamita, y allá cuando una vez había un sacerdote, habló con un sacerdote, me dijo, no, es que su lugar está con su esposo, no lo abandone. Ella arrancó otra vez para donde él, pero entonces seguía el maltrato donde la familia de él, entonces era desprecio. Inclusive el primer aborto que mi mamá tuvo, el primer aborto que fue también una hermanita, fue por consecuencia del maltrato que sufrían allá. Entonces mi papá, todo eso está acá, en la mente. Entonces todo eso le quedó psicológicamente. Entonces cuando él menos pensó, él no olvida, no perdona, o sea, tienen todo eso guardado en el corazón, odio, resentimiento, esas cosas, entonces psicológicamente le trabaja. Bueno, y entonces, muy triste. Y entonces todo eso que vieron tus papás, como que tú has recibido esa herencia o... Todo eso lo recibí. Entonces, toda esa carencia afectiva de mamá, de papá más que todo, porque mamá siempre ha estado ahí. Yo sé que mi mamá es la que ha tocado ser dura, pero mi papá era más brusco, porque él cuando pegaba, él era con puños, él te tiraba al piso a matarte, o sea, era de brusco, de tosco. O sea, con mi papá se enojaba, mejor dicho, pague escondido, porque era muy violento en ese sentido. Entonces todo eso generó en mí muchas heridas y muchos vacíos. Muchas veces, ya cuando estaba mi niñez, que estábamos pues en esa finca, ya, bueno, en la edad de más o menos 7 años, pongo 8, no sé, comenzó en mí unas actitudes en las cuales yo no sabía, yo fui manoseada cuando niña, entonces crecí con un espíritu de lujuria. Entonces, otra herida más. Bueno, para mucha gente pues muchos no saben qué es manosear. Cuéntenos, porque algunos es saben, muy diferente a violación carnal, ¿cierto? Violaciones. Es lo que llamamos tocamientos indebidos, sí, en partes íntimas. Exactamente. Entonces viene a ser otro abuso. Otro abuso. Sin penetración, pero es un abuso. Entonces fue también abuso, entonces se generó otra herida. Entonces, ¿qué pasó con esa herida? Que comenzó como a crecer, y yo más crecía, comenzaba un deseo. Y yo no lo entendía, y yo muchas veces me decía, pero yo ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene? O sea, yo psicológicamente yo me traumatizaba, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, fue como creciendo conmigo. Yo no lo entendía. Bueno, ya comencé el colegio, comencé la escuela, y cuando comencé la escuela también sufría más maltrato, sufría bullying, como ahora le dicen con frase amorosa. Sí, entonces, bueno, desprecio, entonces bajo autoestima, mire qué tal, me comenzaban a burlar, o sea, se comenzaban a burlarse de mí, yo era muy tímida, entonces me comenzaron a molestar, me robaban las cosas. Después entré a la escuela en el colegio, y en el colegio fue peor, entonces yo era muy tímida, ya no podía hablar, ya me tenían sometida, o sea, esclavizada, entonces yo era muy deprimida, entonces eso me generaba, yo ya no quiero seguir viviendo, yo para qué vivo, yo solamente, o sea, era desprecio, más problemas en mi casa, más esta situación. Entonces eso fue generando más heridas y más vacíos, que yo decía, yo para qué existo. Cuando yo recuerdo mucho cuando mi mamá una vez dijo, es que claro, usted fue un accidente. Cuando ella me dijo eso, otra herida más.
¿Y usted qué sintió exactamente, qué sintió en ese momento cuando le dijeron? Cuando me dijo que era un accidente, yo dije, no fui querida. Entonces yo dije, si no fui querida y fue un accidente, entonces Dios, ¿para qué me tienes acá? O sea, ¿para qué me tienes acá? No tengo ya sentido de razón de vivir. Ahí está la respuesta de todo lo que me ha pasado, de todos los maltratos de la niñez, de la juventud, de todas las veces que yo lloraba y que yo decía que antes los compañeros se burlan, mira, ahí va tal cosa, mire tal otra, y entre más maltratos, más burlas, entonces eso generó más heridas y entonces yo decía, ya no quiero seguir viviendo. Muchas veces ya comencé la altanería con mi mamá, con mi papá, yo no quería. Llegué al extremo de que mi papá reciclaba, hasta despreciar. Y yo le pedí mucha perdón a Dios, porque yo sabía que él no tenía la culpa, que él también tenía otra herida en su corazón. Y yo no lo entendía. Entonces, mira, allá va su papá, no, yo lo negaba. Y yo lo negaba, eso fue tan duro. Y entonces eso ya me generaba más herida, más rabia. Yo el deseo mío era irme de mi casa. Yo decía, yo porque crecí en esta familia, porque tal cosa, yo me preguntaba, me decía el por qué, me cuestionaban. Eran momentos de rebeldía. Yo sufría mucho de pesadillas. Yo no quería que llegara la noche. ¿Qué tenía esa pesadilla? Porque llegaba en la noche y yo me acostaba y llegaban cosas sobre mí, no podía dormir, llegaban pesadillas, las cobijas se me ponían pesadas, veía mis manos grandes, me molestaban. Entonces yo decía, eso fue como una cosa una tras otra. Entonces eso, como quien dice, imagínese un tormento todo el tiempo. De día y de noche. Y yo, vea por Dios, yo decía, yo no quiero dormir, con harto sueño, pero yo trataba de no dormirme. Yo no quería dormir porque llegaba la noche y todas las noches era continuo. Cuando yo hice mi primera comunión, por gracia de Dios, se fue como mermando, cuando recibí a Jesús Eucaristía. Pero yo seguía en lo mismo, en la misma vía, en la rebeldía. Yo le robaba a mis papás, yo me les escapaba del colegio. Yo me iba con mis compañeras, hacíamos lo que no deberíamos hacer, llevábamos trago a los retiros que nos hacían en el colegio. Éramos muy traviesas, pero era lo mismo, lo que yo estaba recibiendo, eso lo estaba dando, lo que había en mi corazón en ese momento. ¿Usted quería llenar ese vacío de esa forma? De esa forma. Después ya comencé muchas veces, bueno, ya después cuando yo ya salí del colegio, ahí sí que me desboqué del todo. Me conseguí un trabajo y ya fue a tomar diario. Ya comencé a tomar y esa era mi rutina de todos los días tomando, y supuestamente esa era la felicidad de tener plata. Yo veía plata y qué rico tener. Yo me daba gusto, me compraba lo que yo quisiera a la hora que quiera y qué rico, y pasaba súper bueno. Después llegaba un novio, yo tenía mis cosas con él, volvía y terminaba esa relación, yo lloraba un día, al otro día yo me ponía bien bonita y tenía que arreglarme para otro. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba buscando una felicidad que no la encontraba, y entre más día, más hueca, más vacía, y así pasaron muchas personas por mi lado, muchas, que me hicieron mucho daño, pero no sabía que el primer daño que me estaba haciendo era yo misma, el tomar la decisión de estar con esas personas. Entonces eso me conllevó a toda esa situación, a generar más tristeza y más dolor, más hueca. No caí en los vicios por amor y misericordia de Dios, porque eso sí le generé mucho temor. Pero yo tenía amigos que metían vicio, aparte del licor, también metían otra clase de vicios. ¿Qué clase de vicios? La droga. Lo que era la droga. Yo me iba a los parquecitos con ellos y tal cosa. Claro, pero ¿cómo es posible que usted esté sentada con nosotros y usted, no sé, yo no soy capaz, me da miedo? O sea, era un miedo. Y bueno, también yo recuerdo mucho que yo iba mucho a las discotecas y yo me iba a rumbear, pero cuando menos pensaba hay algo que me decía salga ya, yo en todas las discotecas salía corriendo, algo que me decía salga, como que estás en peligro, salga.
y yo sentía ese peligro y yo salía. O sea, no me pregunte, me pasaron varias veces que no, yo digo, Dios, me salvaste de algo, no sé, pero muchas veces yo salía corriendo de esas partes, Claro. de esas partes, y yo me iba para mi casa, pero bueno, con la depresión, deprimida, hasta que ya después llegó a un punto de que ya me comencé a endeudar. Yo era de maquillaje, yo era tinturada, yo era martillera, de nociones, de cadenitas, de aretas, de todo. O sea, aquí no hay una muestra de lo que yo era antes. Y yo era esclava de todas esas vanidades. Cada 8 días era la peluquería. Y estaba sumergida totalmente pues como en el mundo. Entonces, en base de todo eso me comencé a endeudar. Entonces, claro, porque yo quería más. Entonces, cuando ya en vista de eso, me encontré con alguien y me dijo, claro, vamos a vivir juntos. Pues claro, la persona que primero me dijo, ya una persona adulta, mayor que yo, buscando yo también como esa figura paterna, diría yo, ¿cierto? Entonces, bueno, comencé a sumergirme en él. Bueno, yo fui a vivir con el papá. Tengo un hijo de 15 años en este momento. ¿Y ese señor era casado? Él es casado. Me fui a vivir con un hombre casado. No vi la consecuencia. Cuando yo me fui a vivir con él, mi papá se sumergió en la depresión, no quiso volver a salir de la casa. Estuvo varias semanas encerrado, que porque él quería que su hija se fuera casada, que no de esas formas, mucho menos la hija. Entonces, pero yo sabía que estaba en pecado, pero no sabía la profundidad real de cuál es la gravedad. Pero entonces, por amor y misericordia de Dios, el Señor, bueno, yo seguí pues allá, o sea, yo comencé a vivir con él y todo muy bueno. Me hizo un poquito asentar en el momento de las locuras mías, me puso a asentar un poco la cabeza, a madurar un poco, pero al fin y al cabo de todas maneras seguíamos bebiendo. Seguían en su mundo, entre comillas, entonces seguimos en el mundo, seguíamos en todo esto. Ya después, a los 2 años, yo le pedí mucho a la Virgencita, yo siempre he querido tener un hijo, o sea, yo quería tener un hijo, yo fue como algo que lo deseaba siempre. Por amor y misericordia de Dios, la Virgencita me dio ese hijo, que en este momento es mi bastoncito, mi compañero, mi amigo. Sí, que nuestra Madre Celestial, va a hacer un pequeño paréntesis acá, que mucha gente dice, ay, la Virgen me hizo un milagro, pero tenemos que estar muy claros de que la Virgen no hace milagros. Ella lleva nuestras súplicas purificadas a nuestro Señor Jesús para que ese milagro, por ejemplo, que ella le pasó a ella y que nos ha pasado a muchos, lleguen a ese feliz término, porque ella toma nuestras súplicas y las purifica. Ella, que es digna de hablarle a Jesús, toma nuestras súplicas y se las entrega. Y es que sucede el milagro que nosotros, como dijera, de una manera errónea llamamos que María no hizo un milagro, pero para muchos que no saben, la Virgen no hace milagros. Bueno, síguenos contando. Entonces, bajo la intercesión de la Virgencita María me dio ese regalo. Ustedes dirán, pero es que mire, es que están en pecado, mire que muchas cosas, ¿cierto? Que están en contra, pero Dios de lo malo saca algo bueno. Porque cuando yo ya quedé en embarazo, para mí fue una felicidad completa, porque algo fue deseado, o sea, fue muy deseado para mí. La ha seguido con todo su corazón. Sí, cuando eso fue deseado, entonces ya ahí entré a recapacitar y yo decía, mire, yo no quiero esta educación para mi hijo, yo no quiero que él siga mis pasos, o sea, yo no quiero que él sea lo mismo ni que reciba este mismo ejemplo. Entonces, cuando yo ya lo veía crecer y cuando su pequeñito y todas esas cosas, entonces yo le comencé a clamarle a Dios. Perdóname, le hago una preguntita. Antes de tú quedar embarazada, antes, cuando pasabas todas las dificultades con tus papás, con tus amigos, con el círculo en el que te rodeabas, ¿no habías pensado en suicidarte o que acabar con tu vida? Cuéntanos ese momento. Sí, muchas veces yo era con el cuchillo en la mano, muchas veces le escribía cartas a mi mamá y le decía, ya no quiero seguir viviendo. Eso venía desde que yo estaba en el colegio. Desde que yo estaba en el colegio muchas veces. ¿Por ahí cuántos años? ¿Unos 10 años de edad?
Sí, no, muchas veces, o sea, cantidad de veces. Usted le escribía carta a mamá despidiéndose porque se iba a suicidar y gracias a Dios no. Venía la intervención divina y algo pasaba y no era capaz. No era capaz, pero muchas veces lo intenté, pero no. Bueno, gloria a Dios. No, pero sí estuve esos momentos de crisis, de depresión muy fuertes, donde yo ya decía, ya no quiero seguir viviendo, ¿para qué vivir? Porque usted se sentía utilizada, se sentía Porque me abandonada. sentía inútil, porque me sentía una basura, porque yo sentía que ya o sea, como venía ahorita le decía, yo sentía que si yo no era útil, entonces ¿para qué yo existía? O sea, ¿yo para qué existo? Yo decía, ¿yo para qué existo, Señor, si yo no soy útil? Yo me recuerdo que llegaban esas crisis tan fuertes, yo me jalaba el pelo, me golpeaba y en silencio, o sea, nadie se daba cuenta de esas crisis, yo sufría sola. Vea, usted llegaba la noche, yo no dormía, yo era llore y llore y llore y llore y llore y yo era todo el tiempo en una depresión, en una tristeza, en una desolación, decía, Dios mío, ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero más, yo no sé, Dios, o sea, Dios es como el amor de Dios tan grande que no permitió que eso pasara. En el momento que la mamá le dijo, es que tú fuiste un accidente, ese día inmediatamente te quisiste matar. Ese momento yo ahí mismo dije, con razón soy como soy. Yo con razón soy una estorba, porque yo no fui porque yo fui planeada, porque fui buscada, porque Dios quiso traerme, según yo decía, sino porque yo fui un accidente. Con razón yo soy una piedra de tropiezo para todo el mundo. Porque yo decía, por eso yo soy una piedra de tropiezo para todo el mundo, porque yo decía, yo no le sirvo ni al colegio. Tenía mis amistades y yo era antes, en vez de dar, antes generaba molestia. Entonces, en todas partes donde yo iba no encajaba ni con mis amistades ni con nadie. Entonces yo tratando de que yo poderles encajar, yo trataba de seguir en la corriente, por eso desobedecía a mis padres, por eso me iba y hacía lo que ellos hacían, porque para poder agradarles, pero no, era inútil, porque yo no encajaba en ninguna parte. Entonces eso es lo que a mí me generaba dolor. Entonces por eso cuando en el momento yo dije, claro, de razón me pasaba, yo era la piedra de tropiezo para todo el mundo. O sea, yo siempre decía que yo era la que causaba el daño. Yo decía, era por mi culpa y por mi culpa, todo lo que pasa era por mi culpa. Qué triste. Yo decía, todo lo que pasa a mí es por mi culpa. Y yo me echaba culpa, sí. Mi mamá me regañaba, yo decía, tranquila, mamá, que yo sé que es mi culpa. Yo porque existo si todo es mi culpa y es mi culpa y me echaba culpas que no debería de cargar. Entonces fueron cosas que fueron apretándome más, entonces me fueron sumergiendo más. Y es que claro, es que su hermano sí es inteligente, él sí sale adelante, pero usted no, o sea, ¿sí me entiende? Yo fui la estancada, la mantenida, la que... Entonces sí me entiendes, son cosas que duelen, que marcan demasiado, marcaron en su tiempo. Entonces, claro, ya está viendo con el papá niño, ya está en plena libertad. Yo podía hacer lo que quisiera sin que nadie le dijera nada. Supuestamente yo estaba en libertad y yo estaba muy contenta, salíamos, tal cosa, la otra, tomaba, pero eso sí tomábamos todos los días, jugábamos parques, o sea, nos íbamos para muchas partes, yo tomaba desde Ron hasta Tapetusa, o sea, todo lo que se atravesara. Todo supuestamente porque me daba la supuesta felicidad y como una felicidad tan buena y ahí sí uno se vuelve extrovertido y ahí sí uno hace reír y ahí sí uno es tal cosa, entonces ¿sí me entiende? Entonces por eso yo estaba feliz ahí en ese contorno, pero mentiras que después quedaba con ese vacío, esa tristeza, esa desolación. Cuando yo ya quedé en embarazo, yo ya comencé como algo a cambiar en mi vida y algo me decía, no, Caro, o sea, como que algo me decía, ya es hora de cambiar, Entonces, muchas veces yo permanecía muy sola en la casa, demasiado sola porque él trabajaba todo el día, yo con el niño y ya, entonces yo no encontraba como qué hacer y yo era solamente ver televisión todo el santo día, me dedicaba a cosas que no debería dedicarme, hasta que un día me dio esa depresión tan fuerte y yo le clamé al Señor y le comencé a gritar, ayúdame. Mándame un ángel del cielo porque yo necesito salir de este lugar, yo necesito que me muestres el camino.
que me muestre la salida, porque yo no encontraba salida, yo ya no encontraba, yo ya le había perdido sentido a la vida, yo ya había perdido desazón y yo quería. Yo era las personas que con mis padres le habían inculcado la Eucaristía los domingos. Yo seguía yendo a la Eucaristía, si no podía comulgar, yo iba, porque yo necesitaba. En ese entonces, cuando la capilla yo donde frecuentaba en ese entonces, había un sacerdote que todas las prédicas eran. Me sentía para usted. Y yo lloraba, y ahí sí comenzó el Señor como a tocarme. Y yo decía, Señor, yo quiero comulgar, porque es que si yo no comulgo, o sea, es como si ya se hubiese convertido para mí una necesidad, como una sed, como que yo decía, Señor, yo tengo sed de ti, Señor. Yo quiero poder saciar esa sed que me devora el alma, que me está devorando en ese momento. Yo me acuerdo cuando el niño estaba muy pequeño, había una Semana Santa y me dieron una banca adelante. Y los sacerdotes se hacen adelante como en círculo, no me acuerdo si era una hora santa, eso fue en Semana Santa, no recuerdo bien que en ese momento que se estaba celebrando. Y cuando yo me sentí tan indigna de sentarme en la primera banca, yo salí corriendo de allá, me dio una pena y yo decía, yo me siento mal, me sentía avergonzada, porque yo decía, no me siento digna de estar aquí. Y yo salí, porque yo sentía la presencia de Dios tan grande. Cuando veía a los sacerdotes ahí, que yo estaba en la primera banca, y Dios mío, yo sentía como la presencia, y yo me fui para atrás. Entonces eso yo sentía ya vergüenza. Yo decía, Dios mío, yo cómo pude hacer sufrir tanto a mis papás, yo cómo pude hacer sufrir tanta gente, o sea, yo cómo pude causar tanto daño. Entonces fue como un examen de conciencia, como que me comenzó como así a llegar. Entonces yo le dije, Señor, comencé a decir la Eucaristía los domingos, lo único que yo iba, yo trataba de ir. Y eso me fue como cuestionando y fue sembrando esa semillita en mí. Cuando ese día yo le aclamé a Dios que me mandara ese ángel del cielo, Señor, mándame ese ángel del cielo, lo necesito. En su casa. Yo me postré, mándeme ese ángel del cielo, porque yo no soy capaz, dígame si me puedo casar con él, si no me puedo casar con él, pero yo necesito que me oriente, que me diga, Señor, si yo puedo, o sea, yo puedo comulgar, lo que yo quiero es comulgar, necesito de ti, yo quiero ir a misionar. Yo me acuerdo que eso fue el deseo, desde que mi niña yo quería ser religiosa. Yo se lo manifesté a mi mamá, yo quiero ser religiosa. Inclusive yo estuve en una experiencia aquí en un colegio salesiano, acá en Medellín, en una convivencia, y yo era inclinar el rosario. Mi mamá me decía, usted como reza de lindo, a ella le gustaba que yo entonara el rosario cuando era niño, pero el mundo usted sabe que lo absorbe uno. Inclusive yo conocí a una monjita y me decía, Caro, venga tal cosa, y yo sí, pero es que yo quiero ser religiosa, pero de salir, no de quedarme en un convento encerrada, sino de ir a buscar a esa ovejita, de ir a integrar. Y entonces sí, pero eso se quedó así, se fue enfriando hasta que el mundo pues me absorbió totalmente. Entonces resulta que cuando yo estaba en mi casa, yo veía mucho el canal WTM, donde veían esas familias que misionaban con sus niños, y yo decía, yo quiero eso para mí, yo quiero ir a misionar, yo quiero hablar de Dios, yo quiero predicar su nombre. Pues bueno, en ese día cuando yo le aclamé a Dios, algo surgió en mí. Entonces yo le comencé a clamar a Dios cuando alguien llegó a la puerta de mi casa. Yo sin conocer, ni ella sin conocerme, tocó la puerta, me dijo, Caro, no me dijo Caro, sino que ¿cómo te llamas? Comenzamos a hablar, y me dijo, te voy a invitar mañana a un encuentro de parejas, que tal cosa, y mismo yo solté a llorar. Y ahí mismo me generó como esa confianza, y le conté la necesidad que tenía en mi corazón. Para mí eso fue como, ay, me enseñó, me mandaste ese angelito que yo necesitaba. Dios le respondió inmediatamente. Cuando ya comencé allá todos los días, me dijo, Caro, yo vivo aquí al frente, yo ni siquiera sabía, el barrio de allá al frente. Entonces yo, ¿cómo así? Yo vivo acá, venga, mire mi casa, vamos, tal cosa, listo. Comencé a ir todos los días, me comenzó a decir cómo hacer el Santo Rosario meditado, comencé a ver testimonios
que me ayudaron mucho a edificarme y a sentar cabeza. Y cuando me dijeron, cuando me vi los testimonios del que el infierno existe, Dios mío, eso me impactó demasiado. Cuando ella me dijo, claro, usted compró el pasaporte para el infierno, eso fue otra cosa que me cuestionó más. Entonces yo dije, para mí eso fue impresionante. Entonces, cuando yo comencé los Santos Rosarios en mi casa, porque yo comencé ya como ya estaba empezando a hacer el Santo Rosario en mi casa, porque ya estaba aprendiendo cómo hacerlo con ese amor, con la meditación, yo entraba en liberación. Los primeros Santos Rosarios que yo hacía, me oraba por ahí 2 horas haciendo un Santo Rosario, porque yo me ponía en modo llorar y a llorar. Porque en cada meditación que decía, más que todos los dolorosos, de la crucifixión, de la muerte, entonces me causaba dolor, porque yo fui la que le causé todo eso a él. Entonces eso como que y yo lloraba, y yo decía, ya no más, ya no quiero más esta vida, no quiero más. Entonces, bueno, cuando yo le dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque ya estoy conociendo de Dios. Yo era como cuando uno tiene sed. Para ese día, cuando fue esa señora que le tocó la puerta, ese día paraban la cita para el retiro, o qué te dijo ella que hiciera en sí. Ese día, ella me hizo una invitación porque había un encuentro de parejas al otro día. Pero yo le dije a ella, no, yo no voy a ir a ese encuentro. Yo quería ir directamente donde ella. Entonces esa misma semana organizamos y fui a la casa de ella. Y ahí fue donde comencé yo a conocer de Dios a través de ella. Yo comencé a ir mucho a la casa de ella todos los días. Yo iba todos los días y allá me quedaba. Entonces allá recibía esa catequesis que necesitaba en ese momento, el conocimiento de Dios, que yo no sabía, yo sabía que estaba en pecado, pero yo no sabía qué gravedad. Cuando yo me dijo, usted está en pecado mortal porque estás con un hombre casado. Y ella cuando te dijo esas palabras que tú acabas de decir, ¿qué te dijo? Confiésate, habla con el padre, Lo primero que ella me dijo fue que buscara un sacerdote para que hablara con él. Entonces me dijo, Caro, vean, allá en Guarra hay una capilla que se llama la Casita del Padre Pío. En esa capilla del Padre Pío había un sacerdote que tenía la gracia del Padre Pío, de ver los pecados. Había mucha gente que iba allá, entonces me dijo, Caro, vaya y hablas con ese sacerdote, yo te voy a llevar. Entonces me dijo, bueno, yo no conocía nada. Eso hace ya 12 años que estoy pues como en estos caminos. En ese tiempo entonces estaba el sacerdote en esa capilla. Yo fui 3 veces, pero la idea, eso era lleno, la gente hacía fila y nada. O sea, comenzaba la gente a ir, y el padre le dedicaba mucho el tiempo a las personas, o sea, no era de decir cortante, sino que él le dedicaba el tiempo que tú necesites. Entonces, como él dedicaba ese tiempo, entonces no alcanzaba a atender a toda la gente. Fui 3 veces y 3 veces fue en vano. No pude hablar con él en ese entonces. Bueno, entonces resulta que ya comencé a ir, eso fue un martes santo. Nosotros tenemos pues 2 nacimientos, ¿cierto? Que nacemos de papá y mamá, vientre de mamá. Ajá, sí. Que es el nacimiento pues y el otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual, que es el conocimiento de Dios, que ahí sí el verdadero nacimiento. Cuando le decía a Zaqueo, cuando Jesús le decía a Zaqueo, que Zaqueo le decía a Jesús, pero es que, o sea, que tengo que volver a entrar en el vientre materno para volver a nacer de nuevo. Y decía, no, es del agua y del espíritu, o sea, cuando ya viene el conocimiento del amor de Dios. Entonces yo nací hace 12 años. Resulta que eso fue un martes santo. En la madrugada yo sentí los 3 llamados. Lo vemos mucho también en la Biblia, que el Señor siempre hace los 3 llamados, sí. Y ahí se cumplió las 3 llamadas. Entonces él comenzó en la madrugada, era muy temprano, no recuerdo en ese momento la hora más exacta, pero sí era de madrugada, y algo me decía, vaya a la casa del Padre Pío. Y yo decía, no, con este sueño, qué cansancio. Volví, me arrinconé y volví, me quedé dormida. La segunda vez volví, sentí lo mismo, o sea, sentí otra vez como ese llamado. Volví, me quedé dormida. A la tercera vez
ya sentí que cogía por esos caminos. Entonces yo decía, pero entonces, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Entonces sentí como la necesidad, tengo que ir. O sea, algo me decía, vaya, vaya, vaya. Pues me levanté, me organicé y me fui. Llegué, eso sí recuerdo la hora que llegué a las 6 de la mañana. Un martes santo. Por fin no escuchó el llamado. Llegué a las 6 de la mañana, no había nadie. Absolutamente nadie. Me recibió un misionero y me dijo, ¿usted viene para donde el padre? Y entonces yo le dije, sí, yo vengo para donde el sacerdote. Espere un momentico que ya viene a atenderte. O sea, y yo, ¿cómo así? O sea, como si el Señor ya tuviera todo preparado y ya estuviera los caminos, los había organizado él. Cuando ya el padre bajó, yo era con un susto, como que yo decía, me va a regañar o qué me va a decir. Yo era como con nerviosa. Cuando yo vi al padre, yo, Dios mío, ayúdeme. Cuando yo le dije, padre, yo vengo para que me oriente, para que me guíe qué debo de hacer. Y yo, no, usted se viene a confesarse. Y yo, ¿cómo así, padre? Y yo, ¿cómo así? Yo, sí, arrodíllese que vienes a confesarte. Cuando en ese momento él comenzó a sacar como mucho, o sea, a recordar, y él me decía, hay más, y pecados desde mi niñez. Bueno, hacerle todos los pecados. Me comenzó a ayudar a recordar, y él muchas veces me decía, y hay más, y él como queriendo decir, hay más, escúlquese bien y revísese porque hay más, y entonces comenzaron a venir esos pensamientos, y yo se lo comenzaba a decir, y él me ayudaba mucho, él me ayudaba a decir todo lo que yo tenía. Cuando ya el padre me dijo, imagínense, desde que estaba pequeñita, o sea, pecados de toda mi vida. Cuando ya me dijo el padre, bueno, vamos a renovar los votos bautismales, vas a prender la velita y en los momentos de debilidad o en los momentos de tentación la vas a prender, en esos momentos. Entonces yo le dije, bueno, padre, listo, comenzó así. Cuando resulta que en ese entonces el padre me dijo, bueno, vas a ir donde tus padres y le vas a pedir perdón por lo que hiciste. O sea, le vas a pedir perdón, le vas a decir y vas a volver otra vez a tu casa. O sea, que yo debería volver a mi casa. Y que si no te reciben inmediatamente, vas a dormir aparte. O sea, que durmiera aparte mientras me recibían. Y yo, bueno, y yo le decía, sí, padre, claro. Pues yo comencé a hacer, y yo no te vuelvo a ver, quizás yo no te vuelvo a ver, pero los ojos de Dios están puestos en ti, me decía el padre. Y yo, bueno, y espere para que recibas a Jesús Eucaristía, voy a celebrar la Santa Eucaristía, otro regalo más que yo no me lo esperaba. O sea, fuera de la confesión, la Santa Eucaristía. Nos quedamos en la Eucaristía, el padre estaba celebrando la Eucaristía. Cuando en el momento de la paz había una señora al lado mío, se manifestó la Virgen y me dio la bienvenida. Sí. Me abrazó y me dio la bienvenida, y para mí eso fue hermoso. O sea, yo lloraba, Dios mío, ¿qué es esto? Eso parecía mentiras. Cuando ya recibí a Jesús Eucaristía, para mí eso fue, Dios mío, eso fue maravilloso, porque imagínense cuántas veces yo lo recibí indignamente, o cuánto tiempo yo no lo había recibido, o sea, más de 8 años sin recibirlo, y para poderlo recibir, para mí eso fue una alegría, mejor dicho, le cambia a uno la vida total, o sea, es la plena felicidad que Dios le puede dar a uno. Y después de tantas veces que yo quería ir a comulgar y que ya ahora no puedo, y yo no quiero que esta gracia se me quite, o sea, yo iba como con esa firmeza de que no me quiten esa alegría que yo tengo de estar con él. Pues entonces imagínense que ya yo me fui y yo era como en el aire, es como si me hubieran quitado una venda, y comencé a ver los árboles lindos, los pájaros, yo comencé a ver todo hermoso, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y yo era como en una nube, me subí en un carro, y en ese carro cuando yo iba, yo me reía de la felicidad que tenía, y yo decía, la gente piensa que estoy loca, pero era la felicidad que yo llevaba en ese momento tan grande de poder recibir a Jesús Eucaristía. Cuando ya me fui derecha para donde mis papás, le pedí perdón a ellos, les dije que me perdonaran, que me postré de rodillas, ellos me abrazaron, lloraron mucho, les dio mucha alegría, pero no me recibieron. No me recibieron. No me recibieron, porque el demonio ya me tenía
acá, y ya no me quería soltar. Ya era o sea, ya él no me quería soltar tan fácil. Claro, entonces, claro, no, que no me podían recibir, que porque yo seguía en la misma vida, que mire que ya con un niño, entonces fueron muchas cosas. Entonces, bueno, que generaron también, entonces yo me fui para mi casa, comencé desde ese punto a ir a Eucaristía diaria, el Santo Rosario diario, yo comencé a frecuentar los sacramentos santísimos, yo comencé a orar mucho, a pedirle al Señor que me ayudara. Cuando yo llegué al papá del niño, en ese momento llegué a la casa, yo le pedí mucho al Espíritu Santo que me iluminara para ver cómo les decía, que que yo iba a seguir recibiendo a Jesús Eucaristía. Pues mire el amor y la misericordia de Dios, que yo le dije a él que no, que yo quería seguir recibiendo los sacramentos. Y ya por la noche cogí mis cosas y me fui a dormir aparte. Hice lo que el Padre me dijo. Mire que Dios siempre sale al encuentro de todo. ¿Y él qué le dijo? En ese momento lo tomó normal. Y pues él se asustó y como así, pero no lo tomó pues como tan mal. Y yo, pues él pensaría que era una pataleta o quién sabe qué pensaría, pero en ese momento no, como que no se asimiló. Entonces yo comencé a dormir aparte. Cuando comencé a dormir aparte, ya se sentía mucho la presencia del demonio. Comencé a sentir que se me metía en mi pieza, se me metía en el rincón, se me burlaba y me decía que si yo tenía miedo que me fuera para donde él, yo me tenía que ir a sentarme me tenía que sentar ahí mismo a orar, sentarme a rezar el Santo Rosario. Después comenzó a molestar a mi hijo. A mí lo comenzó a molestar, él sentía que yo sentía que bajaba por la escalera, sentía que en la pieza él lloraba a los gritos y que le hacía cosas, entonces me tocaba dormir con él en ese tiempo, entonces me tocó meterme con él a dormir allá en la misma pieza, para que orar todo el tiempo. Y yo le decía, ay Señor, mándeme un ángel del cielo, porque es que yo necesito volver donde mis papás, o sea, yo necesito volver a casa para poder estar ya más en paz con Dios, o sea, estar ya, o sea, él ya me abrió una puerta, pero yo quería vivirlo ya con él, o sea, ya con la paz que el Señor me había dado, la gracia que él me había dado. Entonces, ya comenzó el papá del niño también a reaccionar demasiado, ya comenzó a no llegar temprano a casa, a tomar todo el tiempo, a las drogas, a consumir. Entonces todas esas cosas me fueron como a mí como sumergiéndome en esa desolación, y eso decía, yo ya no quiero seguir más esa vida, yo quiero que ya el Señor me mande ese angelito para poder volver a mi casa. Pues por gracia de Dios me mandó otra personita muy especial que yo siempre la he llevado en mi corazón y siempre la voy a llevar. Entonces llegó esa personita a mi casa y comenzó a decirme, me dijo, Caro, usted corre peligro porque ya inclusive él en ese momento ya se está volviendo agresivo. Él ya se está volviendo agresivo porque ya me quería forzar a estar con él. Entonces usted ya corre peligro, ya es hora de que salgas de ahí. Pues me mandó ese angelito. Y entonces me ayudó, me abrieron las puertas de mi casa. Pero ¿cómo fue el angelito? ¿Cómo pasó ese angelito, por medio de la persona que primero me habló de Dios, a través de ella había otra persona espiritual que ella decía, yo te voy a presentar a otra persona que te va a ayudar mucho, te va a asesorar espiritualmente y te va a encaminar. Inclusive nos hablábamos mucho por teléfono, ella me decía, vaya al Santísimo, y yo era del Santísimo. Yo todos los días que hacía era sino mi tarea diaria, Eucaristía, pero yo la llamaba a ella y corra para el Santísimo, y yo era llore y llore porque comenzó un ataque muy fuerte dentro de mi familia y fuera de allá donde yo estaba con el papá del niño. Fueron unos combates muy fuertes que yo tuve, una lucha muy fuerte. Entonces ella fue mi apoyo muy grande en ese tiempo, demasiado. Entonces ella me ayudó mucho a superar todo eso. Entonces cuando ella ya llegó a mi casa, porque llegó a la casa de mis papás, y me dijo que sí me darían de recibir en mi casa porque yo estaba en pecado mortal, y que ellos, o sea, que si yo me perdía, ellos también traían la consecuencia, ¿cierto? Porque ellos deberían de apoyarme porque yo quería salir de ese pecado, yo no tenía para dónde irme. Entonces me abrió esas puertas.
Mi mamá ese día organizó la pieza, la ambientó y me dijo, acá van a vivir, acá mire, me mostró todo. Entonces yo decía, Dios mío, ya me abrieron las puertas, pero ahora ya como le digo al papá de mi hijo que me voy. No, el problema tenía ahí. Sí, porque para mí era muy difícil, yo decir, no, es que yo me voy, no, para mí eso me quedaba grande, y yo decía, igual yo había un sentimiento, porque igual yo lo quería, o sea, tampoco era así como, cierto, sino que yo lo quería, pero yo no quería decirle al frente, no, mis fuerzas todavía no estaban tan fortalecidas para yo decir, yo me voy, y te voy a dejar, no. Entonces me mandó otra ayuda, en esa misma semana, hubo un revolcón y llegó a la casa y dijo, llegó borracho y llevado y decía, yo no te quiero volver a ver ni a usted ni al niño, yo no los quiero volver a ver aquí en esta casa. Y entonces para mí eso fue como, eso es lo que yo necesitaba, el empujón que yo necesitaba, y yo me encerré en mi pieza porque él comenzó acabando con todo de agresivo y nos pusimos a rezar y yo y Juliana ya encerraditos en la pieza, y al otro día me fui, o sea, empaqué mis cositas y me fui. Por gracia de Dios, llegué a mi casa para mí en una estrechez, sin nada, porque yo de tenerlo todo a no tenerlo nada, pero yo decía, Señor, claro, yo estoy dispuesta a seguirte. O sea, ya yo renuncié a todo lo que, o sea, yo quería, era Él, o sea, para mí el centro de mi vida es Jesús, o sea, para mí Él es todo. Y yo decía, Señor, tú eres el que me va a suplir y me vas a mantener. Tú eres Señor, aquí estoy. Yo quiero solamente, a mí lo que en ese momento me estaba llenando y estaba ya tan feliz era porque yo podía vivir la Eucaristía diaria, que yo podía comulgar y que yo podía estar ahí en gracia a Dios. Para mí esa era la mejor felicidad, el mejor regalo. Ahí ya nada, de ahí para adelante lo que se venga. Y yo estaba dispuesta a todo. Entonces yo comencé a ir por cositas a mi casa, pues comencé a la casa donde estaba viviendo con el papá el niño, y entonces una vez me llamó y me dijo que terminara de sacar todo lo que había allá, que si no que me lo quemaba y que no volviera, que le dejara la llave. Yo listo, eso hice. Al otro día terminé de sacar mis cositas y ya listo, ya chao. Cuando la semana siguiente llegó a mi casa como un niño chiquito, que si yo no lo recibía, que si él no volvía conmigo, que si yo no volvía con él, que entonces que él se quitaba la vida. Y yo no le creí. Yo decía, eso es trampa del enemigo, y yo decía, no le voy a creer, o sea, no le creí en ese momento. Entonces él me dijo, bueno, entonces en ese momento salió llorando y ya yo seguí en oración. Sí, fue un año muy duro porque fue de cambios más de mi familia, como cambios míos, como cambio de mi hijo. Entonces fueron muchos combates espirituales. El niño, nos enfermábamos mucho porque sentíamos la presencia del enemigo, porque sentíamos presencia que el demonio nos estaba acechando, que nos sentía que el enemigo nos estaba como que el enemigo nos estaba en este momento quitando pues como la paz. El niño se me enfermaba, yo me enfermaba, entonces pasaron muchas situaciones que me conllevaron a muchas cosas. Entonces yo comencé a orar, a ungir las puertas, a usar exorcizadas, se sentía mucho esas cosas. Fuera de eso, mi familia se dividió mucho en ese sentido, porque claro, me volvieron a recibir a mi hijo en mi casa, entonces hubo, cierto, que porque yo volví a la misma vida y que porque ya no me creían. Entonces eso también generó en mí muchas cosas y muchas situaciones. Entonces, claro, entonces resulta que eso fue lo que conllevó a mi vida. Entonces, bueno, ya después de eso, el papá y el niño ya dijeron que es que, ay, mire, es que lo que pasa es que ya él comenzó a vivir como con alguien. Entonces, claro, todo eso comenzó a trabajarme, mira que ella me cambió tan fácil. Entonces fueron muchas cosas que me fueron trabajando, pero yo seguía luchando, y yo no, es que yo estoy en gracia de Dios y quiero seguir. Fueron unos combates y una lucha muy fuerte, pero que ya al año fueron superadas. Gracias a Dios. Sí, por gracia y misericordia de Dios fueron superadas. De ahí en adelante comencé yo a servirle a Dios en totalidad. Ya ahí, ya al año de los 11 años, ya hasta el sol de hoy, yo le trabajo a Dios. O sea, es para mí, Él es todo. O sea para mí, Dios en ese momento es el que le ve por sus gastos. Sí, Él me sostiene, yo salgo a misionar, inclusive en ese momento estoy en unos retiros espirituales de sanación interior que me ayudaron mucho. Yo seguía a Dios,
Hubo 8 años que estuve con la guía espiritual en ese momento que me dio, cuando me ayudó en los caminos de la conversión. Y ya cuando yo ya me separé de ella, muchos me decían, pero usted evangeliza, pero tiene el rostro triste. Y era que todavía no había sanado del todo mi corazón. Cuando me encontré con esos retiros espirituales que se hacen en el Peñol, se llama el Malvima, que es ejército misionero a los pies de la Santísima Virgen María. Perdona el título otra vez, ejército misionero de quién? A los pies de la Santísima Virgen María. No, le queda el teléfono ahí para que haya esos retiros. Sí. Va a asistir. Entonces son muy bonitos porque son de sanación interior. Entonces ahí en la sanación interior pasan sanando todas las heridas que hay en nuestro corazón. Y ahí ahora ya ha vuelto la fe, o sea, ya soy feliz porque tengo a Jesús en mi corazón y que Él hizo el cambio en mi vida. Qué maravilloso. Y bueno, sé que pertenece a la comunidad también de los peregrinos al cielo con María Santificadora. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de esa comunidad. Bueno, acontece que hace 8 años yo estaba en una comunidad con mi guía espiritual, por gracia y por iluminación divina, vuelvo a lo mismo, Dios permitió que yo saliera de esa comunidad porque Dios ya tenía otra misión más en mi vida. Para mí en ese tiempo yo no lo entendía, caí en depresión, porque para mí fue como dame contra el muro y yo decía, Dios mío, entonces ¿yo qué hago? ¿Para dónde cojo? Porque ya el Señor fue el que movió fichas y salí de esta comunidad. Cuando ya por amor y misericordia de Dios resulté en una comunidad pues con un sacerdote muy especial, que en ese momento es mi guía espiritual, conocí a Faber, una persona de oración, sí, con su esposa Clara. Entonces comenzamos a conectarnos y a hablar y teníamos muchas similitudes porque nosotros hacíamos cenáculos de oración. Sí. Entonces comenzamos a hacer estos cenáculos de oración y yo decía, yo también tengo cenáculo de oración. Entonces comenzamos como a armar ese rompecabezas y teníamos muchas similitudes y me dijo, ¿por qué no formamos? Yo le dije a él, qué bueno que nosotros como grupo, usted tiene cenáculo, yo también, hacer un encuentro de estos 2 cenáculos. Y me dijo, sí, entonces para que hiciéramos esos 2 cenáculos, juntáramos, claro que se hizo ese encuentro, cuando dijo, no, formemos una comunidad de los peregrinos al cielo con María Santificadora, porque el encuentro se hizo allá, el primer encuentro fue allá en la Santificadora. Ya sí, entonces pertenece a la comunidad de los peregrinos al cielo con María Santificadora. Sí. Bueno, queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por ese testimonio tan hermoso que acabamos de conocer de nuestra hermana Carolina. ¿Cuál es su nombre completo, Carolina? ¿Qué? Carolina Nájera. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este testimonio. Y bueno, queridos hermanos, aquí podemos comprender que sí es posible salir de una vida de desolación, de vacíos. Carolina, ¿qué consejos o qué le quiere decir a las personas que están viendo ese testimonio, que acaban de ver ese testimonio tan lindo? ¿Qué consejo les daría? Que los invito en este momento a que se den la oportunidad de conocer el amor de Dios, que por más que busquen en el mundo, lo que van a encontrar es desilusión, desprecio, se van a encontrar en desesperación, en depresión, y que antes se van a generar más daño, y que la fuente donde nos debemos de saciar la sed, la fuente donde deberíamos de en ese momento de buscar la vida es en Cristo, solamente en Él, porque en Él solamente nos sostiene a través de Él, o sea, solamente por la gracia de Él. Sin Él no somos absolutamente, hagas lo que hagas, nunca vas a ser feliz si no estás sumido a la gracia de Dios. Cada vez no es con Dios nada. Bueno, y otra cosa bonita que quiero contarles es que, como podemos ver aquí, nuestra hermana Carolina ha pasado por muchos momentos difíciles, mucho dolor, que cómo lo sanó por medio de un retiro de sanación. Acá también vamos a dejar la información para que si tú estás pasando por ese momento de dolor, de angustia, de desolación y necesitas este retiro de sanación, entonces tú también puedes asistir, porque podemos ver de que si es posible, de la mano de Dios siempre va a ser posible. También vamos a contarle que a raíz de esta conversión se ha nacido una comunidad que se llama Los Peregrinos al Cielo con María Santificadora. Cuéntanos, ¿dónde tiene sede esta comunidad? Bueno, pues hace un año más o menos
que cumplimos ahora el Día del Padre Celestial, se constituyó pues esta comunidad como tal. Esta comunidad, bueno, yo empecé primeramente peregrinando con la Santísima Virgen María, ese fue mi inicio. Comencé a peregrinar con la Virgen y a hacer cenáculos de oración pues en diferentes hogares y llevar a la Virgencita a los hogares. Luego surgió de la nada hacer un cenáculo en un hogar y empezar pues como en un hogar y en el otro, y entonces se fue formando este grupo del cenáculo de oración. Entonces nos pareció muy lindo porque entonces ya fue llegando más gente. En este momento ya hay como 18 personas en Guarne, donde nos reunimos cada 8 días, los jueves a las 2 de la tarde, donde hay cenáculo de oración, donde hay sanación, hay liberación, ya hay testimonios de lo que el Señor ha hecho en todas esas personas, donde se han liberado, donde se han sanado su corazón, donde se han sentido amadas, donde verdaderamente han tenido ese encuentro de intimidad con Dios. Entonces de ahí ya surgió la comunidad de los peregrinos al cielo, con María Santificadora. ¿Desde el momento? Desde el momento en que acá en Medellín otro compañero que también tiene su cenáculo de oración, nos unimos y decimos, ¿por qué no formar una comunidad donde es cierto, unos encuentros, donde nos formemos, donde qué rico que nos conozcamos? Entonces el primer encuentro fue la Santificadora, y fue el lugar donde el Señor nos puso, y de ahí viene, comunidad, los peregrinos al cielo con María Santificadora. Y entonces hacen la peregrinación cada mes. Los primeros domingos de cada mes hacemos la peregrinación hacia allá, ese santuario, subimos haciendo el Santo Vía Crucis, después allá llegamos, hacemos alabanzas, el Santo Rosario, compartimos el almuerzo y ya. Hacemos pues un ratico agradable y ante la presencia de nuestra Madre. Qué bonito. Bueno, entonces invitemos pues a todos para que se unan a esta peregrinación a Guarne cada primer domingo de mes. También vamos a dar la información acá en los comentarios, en la cajita de descripciones, para que todo el que quiera pertenecer a esta comunidad de los peregrinos al cielo con María Santificadora lo puede hacer, y así podemos ir pues también al alto de la Virgen y recibir las gracias que nuestra querida Madre Celestial tiene para nosotros. Los invito a dejar su comentario, a suscribirse, a darle me gusta y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien. Que Dios te bendiga. Que sigamos pues dando ese mensaje a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.